Previo a entrar en materia sobre el morir y resucitar, también debemos entender cómo estamos constituidos, que somos hechos a imagen de Dios. Así nos hizo el Señor a imagen de Él. Dice aquí en Primera de Juan 5:7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, dice el Padre, el Verbo, que sabemos que el Verbo es el Señor Jesucristo, dice en el Evangelio, que aquel Verbo se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros. Habla del Señor Jesús. Dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Bueno, así como es Él, que Él es trino, hermanos, también nosotros somos trinos, somos tripartitas, solo que en nuestra constitución somos espíritu, alma y cuerpo. Lo vamos a ver ahorita en el siguiente texto. Aquí en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, el Dios de paz os santifique en todo para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados enteros sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios es trino, es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y también nosotros, hermanos, somos trinos, somos espíritu, alma y cuerpo. La imagen, hermanos, que a la cual nos hizo Dios, que es la de Él, ese es el aspecto que tiene Dios, así como nos vemos en un ser humano. Dice la Escritura que ese verbo se hizo carne hace alrededor de 2000 años. ¿Y qué aspecto tenía el de un ser humano? Como el aspecto que tenemos nosotros, hermanos. Con relación a esta composición que habla de espíritu y alma y cuerpo, ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Vamos a verlo con la Escritura. El alma, hermanos, el alma físicamente radica en la sangre. Vamos a leer aquí en Levítico 17:14, dice, porque el alma de toda carne, dice, su vida está en su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Bueno, esos eran unos mandamientos que dio el Señor al pueblo de Israel cuando lo sacó de ser esclavos en la tierra de Egipto. Les dijo claramente que no comieran sangre porque ahí estaba el alma de la carne, dice aquí. Entonces, físicamente, hermanos, nuestra alma, que es nuestro yo, nuestro raciocinio, lo que nosotros creemos, pensamos, aprendimos, todo eso espiritualmente radica en la sangre. Entonces esa conciencia que nosotros podamos tener ahí radica. El Señor quiere que limpiemos poco a poco esa conciencia a través de su palabra. Pero bueno, volviendo al punto de la diferencia del alma y el espíritu, bueno, el alma físicamente está en la sangre y el espíritu, es la pregunta que sigue. Dice aquí la Escritura, aquí habla de la resurrección, pero está hablando también de cuerpos terrenales. Dice, así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿En dónde entra ese espíritu de vida? En los huesos, hermanos. Entonces, ese soplo que tenemos desde el huerto de Edén, que viene de parte de Dios, que cuando morimos vuelve a Dios que lo dio, lo vamos a leer más adelante, físicamente radica en los huesos. Entonces, el alma está en la sangre y el espíritu que viene de parte de Dios, que nos hace ser un ánima viviente, está en los huesos. Y el cuerpo, bueno, pues es lo más sencillo, es lo que podemos palpar, que envuelve estos dos espíritus. Dice la Escritura que este cuerpo tiene que volver al polvo. Dice aquí Eclesiastés 12:7, dice, y el polvo, que es de donde fue formado nuestro cuerpo, dice, el polvo se torna en la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El polvo se torne a la tierra como era. Entonces, este cuerpo que fue hecho del polvo tiene que volver al polvo, así lo estipuló el Creador, el Todopoderoso, así nos hizo, así estamos programados, nuestras células tienen una oxidación que tarde que temprano se descomponen y en algún momento alguno de nuestros órganos va a fallar. Dice aquí Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Estábamos hablando del cuerpo que se va a volver al polvo, entonces el hecho de que ese espíritu, cuando es llamado de parte de Dios y vuelve a la presencia de Dios, dice que este cuerpo que se queda sin ese espíritu, dice aquí claramente, está muerto. Esa es la muerte, hermanos. Cuando ese espíritu que tenemos en nuestros huesos es llamado de parte de Dios, es cuando morimos, porque el cuerpo sin ese espíritu está muerto. Y el alma, ¿qué sucede con nuestra alma? También es eterna. La vida no se acaba cuando el cuerpo vuelve al polvo. Esa alma que es nuestra conciencia, que lo comenté al principio cuando hablé del alma, ahí está nuestra parte consciente, hermanos, espiritual.
Ahí está. El incrédulo piensa que la vida se acaba cuando morimos, pero no es así. Lo manejan, ya dormiré cuando me muera, ¿no? Ya dormiré cuando me toque partir. Ahí es donde ya voy a morir. Mientras puedan hacer de su vida un papalote y hacer lo que quieran. Finalmente es un libre albedrío, cada quien puede hacer lo que quiera. Continuaremos conscientes. Hay textos que hablan de esto. En Lucas 16 habla de Lázaro y el rico, donde murieron ambos y se encontraban en lugares diferentes y estaban conscientes, se acordaban de su familia. Entonces no termina cuando parte el espíritu de nuestro cuerpo y el polvo se vuelve al polvo, que es el cuerpo. Dice aquí la escritura, hermanos, en Eclesiastés 8:8, vamos a seguir viendo textos que hablen con relación a esa ley, que debemos entender que es una ley de volver al polvo, la ley de morir. Dice, no hay hombre, Eclesiastés 8:8 dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu, que es el que viene de parte de Dios, que nos hace ser un ánima viviente. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Y está hablando de la muerte. El hecho de que el espíritu se vaya, se convierte en esto, en morir, dice, ni potestad sobre el día de la muerte. Entonces, no está en nuestras manos, esto depende de Dios. Por ahí alguien podría preguntar, cuando estaba yo armando el tema, me vino eso a la mente y dice, bueno, ¿y los que se suicidan? Bueno, pues tuvieron una influencia de espíritus caídos que lo llevaron, tuvieron control tanto mental, a veces hasta físico, cuando se habla de una posesión demoníaca. Gente que cuando el cuerpo ya no le sirve o ya no quiere usarlo, pues lo destruye, ¿no? Gente endemoniada que puede atentar contra su vida y parten, pero están bajo potestad de espíritus. Entonces, hay una influencia, no es gratis, puede ser por cuestiones hereditarias o cuando torpemente abrimos puertas que no se deben de abrir. El hombre por desconocimiento podemos cometer muchos errores. Conociendo entonces el camino, entenderemos que Dios es el que tiene el control de todas las cosas, incluso del espíritu que está en nuestros huesos, para llamarlo cuando Él tenga el deseo, cuando sea su voluntad, porque Él es soberano. Vamos a iniciar entonces por el principio. Aquí en Génesis, hablando del polvo, dice Génesis 1:27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, dice varón y hembra. La imagen que nosotros tenemos, el aspecto, hermanos, que nosotros tenemos corresponde a lo que es Dios, ese aspecto que tenemos, cabeza, torso, brazos, piernas, etcétera, etcétera. La forma de nuestro rostro corresponde a nuestro creador porque Él así es. Pero siempre se ha manejado, es que estamos hechos a imagen y semejanza. La imagen es una cosa, hermanos, y la semejanza es otra cosa. Imagen es el aspecto, ya lo comenté, pero la semejanza, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que esa semejanza significa que es igual. Dice también, se parece a alguien o algo, imitación también. Pero el otro que dice que significa es semejante, es igual. ¿Estamos hechos a esa semejanza? Bueno, aquí es donde vamos a tocar y puntualizar algo importante. Dice aquí en 2 Corintios, que es lo que vamos a entender con relación a la semejanza. Dice 2 Corintios 3:18, dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, cuando nos vemos en ese espejo es la imagen. Dice, somos transformados de gloria en gloria. Dice después, de gloria en gloria, en la misma semejanza, dice, como por el Espíritu del Señor. El llegar, hermanos, a ser semejantes al Señor es un proceso. Dice que somos transformados de gloria en gloria y eso tiene que ver con las glorificaciones. Hablando de lo básico, cuando nosotros confesamos creer en el Señor Jesucristo, somos salvos. Nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, así lo dice la Escritura, hay fiestas en los cielos, etc. Cuando nosotros llegamos a amar lo suficiente al Señor Jesucristo, ese espíritu de Él llega a morar en nosotros. Así lo dice también en Mateo 10:38, si dice el que ama más padre, madre, mujer, hijos, no es digno de mí, significa que no lo podemos tener, no significa que no podamos creer en Él. Sí podemos creer en Él, pero llegarlo a amar es algo diferente y nos da el derecho de que ese espíritu de Él, que nos haga dignos, que venga a morar en nosotros y nos convierte en apartados, en santos, le dice la Escritura. Y si continuamos más sobre ese camino que habla aquí de transformados de gloria en gloria, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la gloria del salvo es una, la gloria del santo es otra y la gloria del perfecto o del hijo legítimo es otra. Por eso dice aquí que somos transformados de gloria en gloria. Bueno, hay otro texto más que me llamó mucho la atención y está
muy bonito, describe perfectamente lo que es la semejanza. Dice aquí en el Salmo 17:15, dice, yo en justicia, dice, veré tu rostro, seré saciado cuando despertare a tu semejanza. ¿Cuándo vamos a ser en realidad, hermanos, semejantes a Él, con el propósito por el cual Él nos hizo? En la resurrección es cuando vamos a ser levantados a su semejanza. Fuimos hechos a imagen y semejanza, sí, pero para el Señor, podríamos decir en el medio espiritual, pues no hay tiempo. Él ve las cosas que no son como las que son. Él ya conoce el final de cada uno de nosotros, sabe en qué lugar vamos a estar. Desafortunadamente, así lo dice la Escritura, hablando del salvo, dice que no sabe dónde va. Cree que va al reino, cree que va al paraíso también, porque así se maneja normalmente en la doctrina cristiana, pero dice que el que anda en tinieblas no sabe dónde va, y el que está en la noche pues mucho menos, no tiene ni idea de dónde va a estar cuando resucite, porque vamos a entender que todos, seamos creyentes o no creyentes en el Señor Jesucristo, todos vamos a resucitar, lo vamos a entender en este tema. Entonces dice aquí, cuando despertare a tu semejanza, pero en este peregrinar en el que estamos en este cuerpo es donde tenemos que ganarnos el derecho de ganar o de obtener una mejor resurrección, porque así lo dice la Biblia, que hay mejores pactos basados sobre mejores promesas. Así lo dice Pablo. Bueno, este fue el Salmo. Dice aquí en Génesis 3:19, aquí está la sanción para todos porque es una ley. Dice, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Hasta que vuelvas a la tierra, hablando para el varón, dice que tenemos que trabajar. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, dice, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Es el primer versículo, hermanos, en la Biblia, está en Génesis 3:19, donde viene la sanción, y la sanción ya la había hecho antes. Si desobedeces a mis palabras, de cierto morirás. En pocas palabras, cuando le dicen no comas de ese árbol de la ciencia del mal, es si me desobedeces te mueres. Y conocemos la historia, desobedecieron, escucharon, pusieron oído a la voz del enemigo y cayó la sanción sobre ellos. Y bueno, dicen por ahí, y lo bueno fue que no se murieron, ¿no? Por supuesto que se murieron, porque dice así también, lo vamos a ver en otros textos, que el pecado entró, lo dice en Romanos, lo vamos a leer, dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Esa sanción no nos la podemos quitar nadie. Hagamos lo que hagamos, hagamos el pacto que hagamos con el Señor, eso está estipulado de volver al polvo. Bueno, vamos a continuar. Aquí también en Romanos 5:12, es el que les acabo de mencionar, dice, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, que es nuestro padre Adán, y por el pecado la muerte, por esa desobediencia, morimos, porque el hombre no estaba hecho para que muriese, porque así no lo dice la Escritura, iba a ser eterno. Me desobedeces, te mueres. Y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Y es todos pecamos. Dice en Juan que el que diga que no peca le hace a él mentiroso, le hace a Dios mentiroso, y la verdad no está en nosotros. Todos somos pecadores. ¿Cuál es el plus que tenemos los que creemos en el Señor Jesucristo? Que Él nos perdona nuestros pecados y nosotros se los confesamos. Si nosotros le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone. Pero la sanción esta que está desde el Génesis, hermanos, no nos la podemos librar. Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido a los hombres, dice que mueran una vez y después el juicio. Repito, está establecido. Y esto que Dios estableció desde el Génesis, aquí lo habla Pablo escribiéndole a los hebreos, no hay forma, hermanos, de que nos la podamos brincar. Así está establecido. La muerte segunda depende de nosotros si creemos en Él o no creemos en Él, porque esa muerte segunda es el ser echado al lago de fuego. Lo vamos a leer más adelante en Apocalipsis 20:15. Dice la muerte segunda, que es el lago de fuego, la muerte segunda, esa es para los que no crean en Él. Pero la muerte primera, el que este cuerpo vuelva al polvo, está establecido para todos. Tan es cierto que no vino a abrogarla, que significa deshabilitarla, él mismo la cumplió, el mismo Hijo de Dios murió en la cruz por nosotros. Él también murió y resucitó y está sentado a la diestra de la majestad en los cielos. Algo más que nos dice aquí la característica de la forma en que estamos hechos. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo inmortal. Así no dice, no, dice mortal. Esa es la condición de nuestro cuerpo. Somos mortales como simples
mortales. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, esa es la condición de nuestro cuerpo, que es mortal. Así nos hizo el Todopoderoso, nos hizo mortales por la sanción desde nuestros padres en el huerto de Edén. Salmo 89, 48 dice, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Cuál será la respuesta a esta pregunta? El mismo Hijo de Dios vino y se hizo carne, se hizo hombre, dice la Escritura, y también murió. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Aquí voy a hacer un paréntesis. No trae notas al calce, ni asteriscos, ni tampoco paréntesis aquí. Bueno, no me refiero a los que para casi el final del tiempo de los gentiles los vaya yo a arrebatar porque ellos no van a morir. No dice nada de eso, de los arrebatados, hermanos. Ni en Apocalipsis tampoco habla de los arrebatados. No menciona eso. Hay que entender ese orden de los tiempos. Lo que nos compete ahora es cuidar este cuerpo que está, dice la ley de judía, que está en usufructo. Lo tenemos prestado este cuerpo y tenemos que devolverlo en las mejores condiciones que podamos porque es prestado. ¿Por qué los grandes hombres de la fe daban mandamientos sobre sus huesos? El Señor les dio mandamientos que los guardaran. ¿Cuál es la razón de que los tenían que guardar, hermanos? Porque los van a volver a ocupar. Esa es la razón simple. Van los grandes hombres de la fe que dieron mandamiento de que se guardasen sus huesos porque Dios así se los había determinado, es porque los van a volver a usar en la resurrección de los muertos. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? Ninguno. No hay ninguno que se vaya a zafar, ninguno que se vaya a zafar de la muerte. Así digan, es que en cualquier momento, escuchaba yo el pastor ayer que estaba yo poniendo la atención a su tema, decía, el Señor puede venir en esta noche o mañana en la noche, esta misma noche, y todos dicen lo mismo. Ya le puse, mira, no va a venir ni hoy en la noche, ni mañana en la noche, ni pasado mañana en la noche, porque primero tiene que venir la negación de la fe a nivel mundial, que es la apostasía, y tenemos que ver que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, y tenemos que ver que se condicione el que podamos comprar o vender, y que se condicione también nuestra fe. Tenemos que ver todo eso para que al final de todo ese trabajo seamos el que no tenga, el que no tenga marca, señal o número, va a ser muerto y todavía no vemos eso, así que el Señor no va a venir sin que veamos primero todo eso y después vendrá el Señor. ¿Dónde dice eso? En Tesalonicenses, Pablo se lo escribe a los tesalonicenses, que tenía que suceder eso antes de que venga el Señor. Bueno, caso específico, porque también es parte de la doctrina cristiana, porque a veces cuando mencionamos esto de la ley de morir, bueno, y Enoc, Elías, ellos son ejemplos de que fueron arrebatados, ellos no vieron muerte. Bueno, vamos a ver caso específico de Enoc y Elías. Vamos a comenzar con Enoc. Aquí en Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. No dice que no haya muerto. Vamos a ver qué más dice con relación a Enoc. Aquí en él dice desapareció porque le llevó Dios. Algo importante, ahora en nuestros días, hermanos, si alguien se reporta como desaparecido, ¿qué significa? Que nunca encontraron el cuerpo, pero tuvo que haber muerto. No, quedó en calidad de desaparecido. No encontraron el cuerpo. Y nadie más lo volvió a ver, ¿no? Pero no encontraron el cuerpo, pero no significa que el cuerpo se haya ido a los cielos, porque dice la Biblia que ni carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios. Lo que sí dice que caminó con Dios y es una expresión de cuando alguien se refiere a la muerte. Dice, no, ya caminó con Dios. ¿Qué significa eso? Pues que ya se murió. O sea, ya, y lo leímos, el cuerpo sin el espíritu está muerto. O alguien por ahí me dijo, bueno, es que fue llevado de manera espiritual. Por supuesto que fue llevado de manera espiritual, pero el cuerpo sin el espíritu está muerto. Bueno, y vamos a ver qué más nos dice la escritura con relación a Enoc. Aquí en Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Es cierto que maneja no ver muerte, pero también la Biblia habla de una muerte segunda. Dice también la escritura que Él nos librará de la muerte. ¿Y de qué muerte está hablando? Está hablando de la muerte segunda, de la condenación eterna. Fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Vuelve a manejar el término de que no lo encontraron. Quedó en calidad de desaparecido porque no encontraron el cuerpo.
Dice, no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes de que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por supuesto que está con Dios, Enoc. Aquí en Santiago ya lo mencioné, dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, esto es en relación de que, bueno, es que fue llevado en espíritu. El cuerpo nunca lo encontraron, porque quedó en calidad desaparecido. Dice aquí, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Judas 1:14 dice, de los cuales también profetizó Enoc. Seguimos hablando de Enoc, lo que dice la escritura con relación a Enoc. Séptimo desde Adán, diciendo aquí los señores, etcétera, etcétera. Dice aquí que Enoc fue séptimo desde Adán. Pero fíjense, hermanos, él es descendiente adámico al igual que todos nosotros. Pero ¿qué dice aquí en Corintios 15:22? Dice, porque así en Adán todos mueren. Y Enoc fue séptimo desde Adán, fue descendiente de Adán. Y en Adán, dice la escritura, que todos mueren y todos morimos, todos somos descendientes adámicos y todos tenemos que morir. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán o seremos vivificados. Así que, volviendo al capítulo de Hebreos, en el capítulo 11, que ya leímos el versículo 5, habla de Enoc. En el 4 habla de Abel. En el 7 habla de Noé, versículos 7, hablando del capítulo 11 de Hebreos, que es el capítulo de la fe. En el versículo 8 del capítulo 11 de Hebreos menciona a Abraham. En el 11 menciona a Sara. Y por supuesto, vuelvo a reiterar que en el versículo 5 menciona a Enoc. Pero aquí en el mismo capítulo 11, versículo 13, dice, conforme a la fe murieron todos estos, incluyendo Enoc en el versículo 5, conforme a la fe murieron todos estos, si no dijera, conforme a la fe murieron todos estos menos Enoc. No lo dice así, hermanos, dice que todos estos murieron sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Entonces, Enoc también murió, hermanos. Bueno, hay más textos que apoyan esto. Vamos a ver el caso de Elías. Elías aquí menciona en 2 de Reyes 2:11, y aconteció que yendo ellos hablando de aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Dice aquí que subió al cielo en un torbellino. ¿En calidad de qué habrá subido? Dice la Biblia que carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos, no pueden subir al cielo así en esas condiciones. ¿Qué sucedió entonces? Bueno, acá nos dice Juan ya en el Evangelio, en el capítulo 3:13, dice, y nadie subió al cielo excepto Elías. Bueno, eso no lo dice. Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién es el único que ha subido al cielo? El que descendió del cielo. ¿Y quién descendió del cielo? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿y Elías? Pues tuvo que haber muerto. No creo que se haya brincado la ley, que el mismo Señor Todopoderoso, Creador de todas las almas, no creo que él haya quebrantado su ley, que no sería algo corrupto y él es perfecto. Dice que sus leyes son perfectas. Dice que él es el único justo es Dios. Dice que nadie subió al cielo. Y vamos a ver qué más nos dice la escritura. Al mismo Señor, vamos aquí a ver en 8:52-53 de Juan, le dicen al Señor, entonces los judíos le dijeron, le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, incluyendo al profeta Elías. Porque no dice los profetas menos Elías, porque ese sí no se murió, no. Dice, Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guardare mi palabra no gustará muerte para siempre. ¿Por qué? Porque está hablando de la muerte eterna. Esa es la que debemos entender, de que nos va a librar de la muerte eterna, pero de la muerte primera que está establecida para todos, no va a quebrantar él esa ley porque él estipuló. Dice aquí en el 53, ¿eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Le dicen al Señor, el cual murió y los profetas murieron. Aquí lo vuelvo otra vez a decir, los profetas murieron, incluyendo a Elías, que era profeta. ¿Quién te haces a ti mismo? Le dijeron al Señor. Bueno, pues ahí está de que también murió. Eclesiastés, vamos a volver un poquito a la ley de morir, porque ese es el tema, la ley de morir. Dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Fíjense, mejor es la buena fama que el buen ungüento.
y es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del convite, en la fiesta, porque aquello, la muerte, es el fin de todos los hombres. Y el que vive parará mientes. Eso de parar mientes es que los que vivimos y que están en un sepelio recapacitan. Repito, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué? Lo podemos empatar con un texto de Pablo que decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a estar con Él. ¿Por qué es mejor el día de la muerte? Porque vamos a estar con el que nos hizo. Pablo quería ya estar con Él. No se angustiaba de que, ya, me voy a morir. No, se lo escribió a Timoteo. Le profetizaron que iba a morir en Jerusalén. A Timoteo le dijo que estaba pronto a ser muerto, que iba a dejar su tabernáculo. Se lo escribió. Y ese fue el mismo que dijo, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Porque él cuando se maneja vivimos, estaba hablando de un término donde él ya iba a estar resucitado, iba a estar vivo. No creo, hermanos, sinceramente, él no se pudo haber equivocado porque no eran palabras de él. Dijo, os digo esto en palabras del Señor, el Señor se las dio, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida. Él va a resucitar en la primera resurrección. Dice Filipenses 3:15, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Él se consideraba como el más pequeño de todos los santos. Y dice el 25, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y 2 veces se maneja vivo. Pablo va a estar vivo y va a participar del acontecimiento del arrebatamiento porque va a estar ahí, va a reinar con el Señor 1000 años y no solo él, sino todos los que amamos al Señor. Vamos a estar reinando con el Señor Jesucristo. Ese es las piezas donde tienen que ir para entender, ahorita que estamos viendo la ley de morir, y vamos a ver unos textos más adelante que hablan de la resurrección. Bueno, dice que aquello es el fin de todos los hombres. ¿De qué estaba hablando? De la muerte, de morir. Es el fin de todos los hombres. Eclesiastés 9:3 también es muy bonito. Dice, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que todos tengan un mismo suceso. Dice, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que todos tengan un mismo suceso. Y también que el corazón de los hijos de los hombres esté lleno de mal y de enloquecimiento en su corazón durante su vida. En pocas palabras, el hombre puede hacer de su vida un papalote. Y después a los muertos. Es decir, hagamos lo que hagamos, hermanos, dice enloquecimiento en su corazón durante su vida y que esté lleno de mal, podemos hacer lo que el hombre quiera, pero al final a los muertos. No hay de otra, hermanos, es una ley. Aquí en el 5 dice, porque los que viven saben que han de morir, menos los cristianos. Porque los que viven saben que han de morir. A cualquier inconverso dice, oye, ¿tú sabes que vas a morir? Por supuesto, pues yo sé. Entonces no hay vuelta. Ahora con relación a la resurrección, dice aquí Hechos, los saduceos no creían en la resurrección. Bueno, Hechos 26:8, ¿qué? Dice, juzgase cosa increíble entre vosotros que Dios resucite los muertos. Era algo increíble, ¿por qué? Porque nadie había resucitado, salvo el primero de la resurrección, que fue nuestro Señor Jesucristo. Pero no se cree, hermanos, en la resurrección. Y es tan sutil esto que acabamos de leer aquí, que juzgase cosa increíble, porque los que piensan que van a ser arrebatados en ese tiempo no van a morir. O sea, no, pues no vamos a morir, vamos a ser transformados. Pero desconocen estos tiempos que nosotros tenemos la bendición, la fortuna de conocer. Pero así se manejaba, que era algo increíble, que Dios resucite los muertos. Pero no es increíble, hermanos, es creíble. Dice el mismo Señor Jesús, yo soy la resurrección. Si creemos en el Señor Jesucristo, por ende debemos de creer en la resurrección porque Él es la resurrección. Marcos 16:9 dice más, como Jesús resucitó por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Entonces el texto anterior fue que juzgase cosa increíble, que Dios resucite los muertos. Bueno, el primero de la resurrección fue nuestro Señor Jesucristo, lo creemos. Ahora vamos a ver el orden de las resurrecciones. Aquí en 1 Corintios 15:22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos seremos vivificados. Ese ya lo leímos, pero el que no leímos es el 23. Mas cada uno en su orden, hablando de la resurrección. Cristo, que ya resucitó, ya lo leímos, resucitó el primer día de la semana. Las primicias
¿Quiénes son las primicias? Los que tienen el Espíritu del Padre, el Hijo legítimo. Luego los que son de Cristo en su venida, está hablando del salvo. Entonces esas primicias son los reyes y los sacerdotes. Esos son los que van a resucitar en la primera resurrección. Y luego los que son de Cristo en su venida, está hablando de los salvos. Esa diferencia que hay entre estos dos grupos, las primicias y los que son de Cristo, hay más de 1000 años de diferencia en cuanto al tiempo en que sean resucitados. Ese es el orden de las primicias. Vuelvo a reiterar, el Señor ya resucitó, luego las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Lo vamos a ver con unos textos más adelante. Aquí en Daniel 12:2, aquí habla también de la resurrección, que lo vamos a apoyar con Apocalipsis 20. Dice aquí Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, hermanos, no dice que todos los que duermen en el polvo de la tierra, no dice todos, dice muchos, porque los que no sean levantados ahí, hermanos, van a ser levantados después. Ya leímos el orden de las resurrecciones. Cristo ya resucitó, luego las primicias, dice por ahí Santiago que el Espíritu del Padre nos ha engendrado para que seamos primicias, el que tenga el Espíritu del Padre, los primeros espíritus. Y los primeros espíritus, pues habla del Espíritu del Padre y del Espíritu de Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo. Entonces aquí dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados para vida eterna, y otros, dice, en ese mismo acontecimiento, para vergüenza y confusión perpetua. Y esto lo podemos ver también aquí en Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, los que están en las primicias, esas primicias. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes eran sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahí están escondidos los reyes y los sacerdotes. Esos sacerdotes de Dios son los reyes y los sacerdotes de Cristo son los santos. Ahí están escondidos esos dos grupos que ambos pertenecen a las primicias. ¿Qué más dice con relación a esta primera resurrección? Lo dice un poquito aquí en el 24, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Van a ejercer juicio estos, que está hablando aquí de la primera resurrección. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron la señal en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice aquí, más los otros muertos, los que no sean levantados en la primera, que dice que son los que son de Cristo, dice, no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Pero aquí, hermanos, está hablando de la primera resurrección. No está hablando en este capítulo de los que van a ser levantados después de 1000 años. Por eso reitero aquí, esta es la primera resurrección, ¿eh? Estos que van a ser levantados y puestos en tronos. Los que se han levantado después de 1000 años son los que son de Cristo, pero estos de los tronos es la primera resurrección. Eso es lo que hay que entender. Aquí en el 23, hermanos, y el mar dio los muertos, esto es después de los 1000 años, después de que los 1000 años sean cumplidos, hablando de esos que son de Cristo, dice, y el mar dio los muertos y los que estaban en él. Ese mar, hermanos, no es el mar que conocemos físicamente, es la potestad del diablo. Dice en Daniel, en el capítulo 7, que el ejército de los cielos combatía contra la gran mar, combatía contra el ejército caído del diablo. Ese ejército dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, esos adoradores de la muerte, esos que se suicidan, que están en ese imperio del ángel de la muerte. Y el infierno también, por supuesto, hablando del incrédulo. Y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio a cada uno de ellos según sus obras. Y dice también que el que no fue hallado, dice aquí, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Hay una parte doctrinal, hermanos, que consideran que después de los 1000 años los que van a ser levantados son puros incrédulos, pero no es así, porque si fueran levantados después de que los 1000 años fueran cumplidos, puro incrédulo, ¿para qué se abre el libro de la vida? No tiene sentido que se abriese el libro de la vida si no hubiese almas ahí que van a ser salvas. ¿Quiénes son los que van a estar ahí en esa segunda resurrección, hermanos? En el milenio vamos a recordar que van a pasar vivos solamente sellados por la bestia y
sellados por el sello del Dios vivo, hablando de los judíos. Los gentiles, no va a haber forma, hermanos, ningún gentil, porque ese es el tiempo de los gentiles el que estamos viviendo, es el tiempo de la prueba de nosotros, donde el gentil tiene que pasar escondido en el polvo. Dice, métete en la piedra, escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová. Entonces, hablando de esos judíos, ellos son los que van a pasar vivos por el sello. Entonces, hermanos, la resurrección es todo un tema muy completo, es un misterio. Vamos a dejarlo hasta ahí nada más. Ese es el orden de las resurrecciones. Y lo que me interesaba, hermanos, que quería yo comentarles era hablar un poco más en profundidad con relación a la ley de morir, que es para todos, hermanos.